Lo único que nos falta por ver es el método de mínimos cuadrados generalizados. Em, que es una generalización, obviamente, valga la redundancia, de todo lo que hemos visto, ¿no? Piensa en la siguiente situación. Supongamos que estamos en el contexto donde valen todos los supuestos clásicos, pero resulta que ahora la varianza del vector u es una matriz sigma cuadrado sigma mayúscula, en donde sigma mayúscula es cualquier matriz simétrica, que es n por n, y además positiva definida, ¿está bien? O sea, simétrica porque la matriz de varianza y covarianza tiene que ser una matriz simétrica por definición, y positiva definida porque si va a ser la varianza de algo tiene que ser positivo. Entonces, en definitiva, más allá de ese requisito básico, de que sea simétrica y positiva definida, omega puede ser cualquier cosa. Yo esto le digo omega, así que bueno, vamos a hacer omega mayúscula. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estamos permitiendo que haya tanto heterocedasticidad como correlación serial. O sea, estamos permitiendo que los elementos de la diagonal principal de la matriz omega sean distintos y estamos permitiendo también potencialmente que los elementos que están afuera de la diagonal principal de la matriz omega sean distintos de cero. De cualquier forma arbitraria. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a estudiar es algo que en realidad ya medio que lo hicimos, pero no importa, que son las consecuencias de relajar el supuesto de que la varianza de u es sigma cuadrado por la matriz identidad. Y lo que vamos a hacer es encontrar el estimador óptimo cuando relajamos el supuesto, es lo que se llama el estimador de mínimos cuadrados generalizados. Ese es el plan. ¿Cuáles son las consecuencias de relajar supuestos en relación a... Acá es la varianza de u, no la varianza de u de x. Perdón. Bueno, cosas que ya vimos y las voy a repetir. Ya vimos que cuando yo relajo cosas que tienen que ver con la varianza, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo lineal insesgado. ¿Por qué? Porque los supuestos de la varianza no se utilizan para demostrar insesgadez, pero el problema es que como todos los supuestos clásicos son necesarios y suficientes para el teorema de Gauss-Markov, el teorema de Gauss-Markov no vale. Eso ya lo discutimos. Esto ya se los mandé a probar y estoy suponiendo que lo han hecho, que resulta que la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, bajo la presencia de heterocedasticidad y o correlación serial, ahora tiene esta forma. Esto ya lo han hecho. ¿Está bien? Me prometieron que lo iban a hacer. El otro resultado que ya lo vimos es que el estimador estándar de la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios ahora es sesgado para esta nueva varianza. Y en definitiva eso hace que las cosas que dependen de la varianza no funcionen. En particular los estadísticos T, los estadísticos F no funcionan. Entonces, esto medio que ya lo vimos, pero ignorar la presencia de heterocedasticidad y o correlación serial le hace utilizar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios y lo que sale de stata, o sea, el estimador estándar de la varianza, si bien preserva la propiedad de insesgadez, los mecanismos inferenciales estándar dejan de ser válidos. Eficiencia, bueno, para hablar de que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios bajo heterocedasticidad o correlación serial es ineficiente, tenemos que hablar de que existe un estimador eficiente y todavía no sabemos si existe un estimador eficiente para el caso en donde la varianza tiene una forma genérica. ¿Está bien? Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Está bien? Que es derivar lo que se llama el estimador de mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Este es un resultado algebraico simple, insisto, lo voy a dar sin demostración, pero alguna intuición les voy a dar. Supongamos que omega mayúscula es una matriz n por n simétrica y positiva definida. Entonces lo que se puede demostrar es que existe una matriz C, n por n, que es no singular, o sea, es invertible, de modo que la inversa de omega se puede escribir como C' por C. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa, ¿no? Si omega es positivo, ¿está bien? La inversa es positivo también. Entonces fíjense que C funciona más o menos como si fuese una suerte de raíz cuadrada matricial, ¿no? Por ejemplo, piensen que omega es el número 4. Bueno, omega a la menos 1 es un cuarto y C es el número 1/2, ¿está bien? O menos 1/2, ¿está bien? O sea que en definitiva, lo que está diciendo esto es que si una matriz es positiva y yo la invierto, existe una matriz que funciona como si fuese la raíz cuadrada de la inversa de omega. Entonces, con esta información, piensa en el siguiente modelo transformado. O sea, el modelo original es este, ¿no? El que trabajamos siempre. Yx beta más u. ¿Bien? Y lo que voy a hacer es premultiplicar
a ambos lados del modelo original por C. ¿Está bien? Entonces me va a quedar que y asterisco es igual a x asterisco beta más su asterisco, en donde las variables con asterisco son las originales premultiplicadas por C. Nada demasiado mágico. Bueno, cosas que se pueden verificar. Primero que el modelo transformado, y asterisco es igual a x asterisco beta más su asterisco, es trivialmente lineal. ¿Está bien? Segundo, que la esperanza de U asterisco es C por la esperanza de U es igual a 0. ¿Está bien? Esto no sé si tienen elementos para verificarlo ustedes, pero me van a tener que creer. Resulta que el rango de x asterisco, que es el rango de C por X, va a seguir siendo K. Insisto, esto, si vieron un poquito de álgebra, tal vez lo saquen, pero no se hagan problema con esto. Y ahora vamos a la parte más interesante. Vamos a calcular cuánto vale la varianza de U asterisco. ¿Bien? Acá no sé por qué quedó el condicional en X, no va. ¿Bien? Bueno, calculemos cuánto vale la varianza de U asterisco. U asterisco es C por U, pero como C por U tiene esperanza 0, acuérdense que la varianza de C por U es la esperanza de C por U traspuesto, acá está mal, por C traspuesto. ¿Está bien? Acá de vuelta, que el condicional lo quiero sacar. Entonces, déjenme sacar como un factor común C y C'. Acuérdense que con matrices el orden de los factores altera el producto. Y fíjense la siguiente cosa, acá me queda la esperanza de U por U traspuesto, pero esto que está acá es la varianza de U. ¿Está bien? Que yo supuse que es sigma cuadrado por omega. ¿Está bien? Entonces, el paso raro viene acá. Voy a reemplazar omega por omega a la menos 1 a la menos 1. Esto es medio trivial. ¿Está bien? Entonces, fíjense que una vez que estoy acá, fíjense que voy a reemplazar omega a la menos 1 por C' por C. Acá está mal, está lleno de errores, che, esto. Esto lo saco. ¿Está bien? Y fíjense que esto que está acá es C por C a la menos 1 por C' a la menos 1 por C', acá hay otro error más, ¿está bien? Y todo esto se cancela. Acuérdense una cosa, ¿no? Que si yo tengo dos matrices conformables, o sea que tienen una inversa, ¿está bien? A por B a la menos 1 es igual a, momento, B a la menos 1 por A a la menos 1. Esa es la propiedad que estoy implícitamente utilizando para simplificar acá. O sea que todo esto me queda la matriz de identidad. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Bueno, fíjense que acá, pregúntenselo ustedes. Acá quiero que paren el video y bueno, pero ¿por qué hemos hecho todo esto? ¿Está bien? Bueno, se los respondo. Fíjense que lo que hemos hecho con estos pasos es mostrar que el modelo transformado satisface los supuestos de Gauss-Markov. ¿Está bien? O sea, el modelo transformado satisface los supuestos de Gauss-Markov. Eso es lo que hemos hecho. ¿Está bien? Entonces, resulta que vale el teorema de Gauss-Markov. Acá también se chipotearon cosas. Para el modelo transformado. Entonces, resulta que el mejor estimador lineal insegado de los parámetros del modelo transformado tiene que ser el estimador de mínimos cuadrados ordinarios del modelo transformado. ¿Está bien? ¿Dónde está la trampa? Fíjense que este es el modelo original y este es el modelo transformado. Entonces, acá el truco está en que los parámetros del modelo original son exactamente los mismos que los parámetros del modelo transformado. O sea, la transformación lo único que hizo fue afectar a las variables, pero no los parámetros. Entonces, estimar beta en un modelo o en el otro es estimar el mismo parámetro. Entonces, ¿qué es el estimador de mínimos cuadrados generalizados? Acá viene el trabalengua, no se confundan. El estimador de mínimos cuadrados generalizados es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero para el modelo transformado. ¿Está bien? Y lo que hace es proveer el mejor estimador lineal insesgado bajo heterocedasticidad y o correlación serial.
¿Está bien? Fíjense que ahora está claro en qué sentido el método de mínimos cuadrados es ineficiente bajo heterocedasticidad o correlación serial. ¿Por qué? Porque resulta que el eficiente es el de mínimos cuadrados generalizados. ¿Está bien? O sea, es la existencia del estimador de mínimos cuadrados generalizados lo que explica por qué mínimos cuadrados ordinarios bajo heterocedasticidad y o autocorrelación es un estimador ineficiente. ¿Está bien? Una cosa que es muy importante, fíjense que la propiedad del método de mínimos cuadrados ordinarios, del método de mínimos cuadrados generalizados, son propiedades que dependen de la estructura subyacente. O sea, cuando nosotros dijimos al principio del curso que mínimos cuadrados ordinarios era un estimador lineal insesgado de varianza mínima, es bajo los supuestos de Gauss-Markov. Ahora que cambiamos los supuestos, el mejor estimador lineal insesgado es otro, ¿está bien? Entonces, las propiedades no son propiedades del estimador, sino que son las propiedades del estimador bajo ciertos supuestos. Bajo los supuestos clásicos, el mejor estimador lineal insesgado es el de mínimos cuadrados ordinarios. Cuando levantamos supuestos de la varianza, el mejor estimador lineal insesgado es el de mínimos cuadrados generalizados. ¿Está bien? Una cosa. Acá hay bastantes errores, che. Lo cual no deja de estar bueno porque los obliga a prestar atención, ¿no? Este asterisco no va y acá va prima. Este es el estimador de mínimos cuadrados generalizados. Mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Que acuérdense que se puede escribir de esta manera. Ahora déjenme volver para atrás, ¿no? Fíjense que C' por C es omega a la menos 1, C' por C es omega a la menos 1. ¿Está bien? O sea que van a ver muchas veces el estimador de mínimos cuadrados generalizados escrito de esta forma. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa trivial. Primero, cuando la matriz omega es igual a la matriz identidad, de modo que valen de vuelta los supuestos clásicos, resulta que el estimador de mínimos cuadrados generalizados es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. O sea que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es un caso particular del de mínimos cuadrados generalizados cuando valen los supuestos clásicos, lo cual es de esperar. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Yo insisto acá en... Hay cosas que se quedaron de una vieja traducción. ¿Cuál es el problema? Fíjense que para implementar el método de mínimos cuadrados generalizados hace falta conocer cuánto vale la matriz omega. ¿Está bien? Lo cual genera un problema práctico. ¿Está bien? Una cosa que es fácil chequear es que la matriz de varianzas y covarianzas del método de mínimos cuadrados generalizados se puede escribir como sigma cuadrado x asterisco prima x asterisco a la menos 1. ¿Está bien? El caso particular que vimos anterior, que es mínimos cuadrados ponderados, se corresponde cuando omega es una matriz diagonal, o sea, con todos los elementos fuera de la diagonal principal igual a 0 y los elementos de la diagonal principal igual a las varianzas de cada uno de los errores. ¿Está bien? Fíjense que en este caso trivial, chequenlo, la matriz C va a tener esta forma. Y una última cosa que quiero discutir es que el problema con el método de mínimos cuadrados generalizados es que no es factible, entre comillas. ¿Por qué? Porque requiere conocer omega. ¿Está bien? Entonces, supongamos que existe un estimador para omega que se llama omega sombrero. ¿Está bien? Entonces, si yo reemplazo omega por omega sombrero, obtengo el estimador de mínimos cuadrados generalizados factible. ¿Está bien? Que es simplemente el de mínimos cuadrados ordinarios habiendo reemplazado omega por una estimación. ¿Está bien? La pregunta que quiero que se hagan es, bueno, ok, el estimador de mínimos cuadrados generalizados es lineal e insesgado y de varianza mínima. La pregunta son, ¿cuáles son las propiedades del estimador de mínimos cuadrados generalizados factible? ¿Está bien? Bueno, esto es difícil, pero fíjense que posiblemente el estimador de mínimos cuadrados generalizados factible ni siquiera es un estimador lineal. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, sí, para estimar cuánto vale omega, yo utilicé, por ejemplo, ¿está bien? Utilicé y, entonces resulta que omega sombrero depende de y, ¿está bien? Con lo cual aparece dividiendo acá, acá falta un menos 1, ¿no? Aparece acá, o sea que ni siquiera es un estimador lineal, o sea que no es ni lineal ni insesgado y obviamente tampoco es eficiente. O sea, un error que comete mucha gente es pensar que mínimos cuadrados generalizados factible hereda todas las propiedades del estimador de mínimos cuadrados generalizados, lo cual no es cierto. Lo que se puede mostrar es que sí, resulta que omega sombrero tiende a omega para n tendendo a infinito,
entonces el estimador de mínimos cuadrados generalizados factible se comporta, para n suficientemente grande, como el estimador de mínimos cuadrados generalizados. ¿Está bien? Entonces, el estimador de mínimos cuadrados generalizados factible no es el mejor estimador lineal insegado. Ese es el de mínimos cuadrados generalizados. Una vez que yo estimé la varianza, si para estimar la varianza utilicé Y, el estimador ni siquiera es lineal. Lo que se puede mostrar es que para un tamaño de muestra lo suficientemente grande, o sea, con n tendiendo a infinito, el estimador de mínimos cuadrados generalizados aproxima al estimador de mínimos cuadrados generalizados. ¿Está bien? Así que en definitiva, el estimador de mínimos cuadrados generalizados factible aproxima al de mínimos cuadrados generalizados. Bueno, eso es todo lo que quería que veamos. De vuelta, revisen todo, por favor, paren el video cuando yo les diga que lo tienen que parar. Y no salten pasos. O sea, yo les digo, hagan esto, háganlo. Acuérdense que, más allá de que hay que hacerlo porque los va a hacer mejores personas, tengo una tendencia irrefrenable a tomar las cosas que yo digo que hagan en los slides o en mis clases, tienden a aparecer en los exámenes. Cualquier cosa, insisto, háganlo, consúltense y si ven que no pueden seguir, me consultan en nuestras sesiones. Muchas gracias.